Creo que ya habló. ¿Ahí me escuchan? Estamos bien. Perfecto. Y ven mi pantalla también, ¿correcto? Sí, perfecto. Listo. Entonces, hoy nos despertamos con algo muy interesante. Esto seguramente será una charla que tendremos a futuro, que espero pues también podamos hacerla con Zeus, que será el proyecto de reforma tributaria. Hoy acabaron de mostrar el texto. Cabe resaltar que hoy se indicó, digamos, el texto de lo que posiblemente va a ser la nueva reforma tributaria. Lo que han dicho es que le van a hacer un último ajuste para posteriormente radicarla a más tardar el día martes, miércoles de la otra semana. Creeríamos que este proyecto de reforma que fue mostrado hoy no va a sufrir mucho efecto, pero sí quiero irlo diciendo porque lo que hemos visto es que de los proyectos que se presentan casi siempre pasa más del 50%, entonces va a ser algo importante de leer. Ahora, hoy nuestra agenda nos ocupan tres cosas. Vamos a estudiar algo rápido de documentos soportes, vamos a estudiar también algo de nómina electrónica y al final, y muy importante, unos aspectos de renta, entendiendo que estos días estamos en vencimientos, que van a ser tips que nos van a servir bastante para la preparación de los mismos. Entonces, arranquemos con lo que son los documentos soportes. Y en los documentos soportes vamos a comenzar diciendo algo, y es que desde el mismo artículo, para no leer un texto como es el artículo 616, raya 1, ¿qué es lo que a futuro estamos viendo? No solamente desde el ámbito tributario, sino desde muchas líneas del derecho, y es irnos directamente a lo que hemos denominado la factura electrónica como un mecanismo de transformación digital. Y es, ya hoy día hay una ley sancionada para lo que son las historias médicas, es decir, que ya virtualmente usted va a tener su historia médica, que uno de los problemas que pasaba ahí era que usted lo atendían hoy año 2021, salió una patología, pero esa patología usted le volvía por allá 15 años después y sin duda alguna esa historia médica era bastante dispendiosa a conseguir, si no era que ya había sido destruida. Y así comenzamos también con los peajes, comenzamos con mucho. Y en materia del impuesto comenzamos con lo que es la factura, la nómina y los demás documentos soportes, que es al final donde vamos a migrar a todo un volumen electrónico. Pero comencemos a ver cuáles son esos que nos habla el estatuto tributario. Y el estatuto tributario nos comienza hablando de la factura electrónica. Recordemos que todas las operaciones que sostienen mercantes, es decir, personas obligadas a facturar hoy ya 2021, tienen que ser realizadas a través de factura electrónica. Hoy no vamos a hablar mucho de ello porque pues considero ya estamos en esa era, como que diríamos ya estamos en ese bus. Y ya vamos a hablar también de nómina electrónica, y aquí en factura electrónica también podemos hablar del documento soporte, que son los documentos equivalentes. Nómina electrónica, ya vamos a hablar de ello, vamos a hablar del factoring, del Radian. Esto para los que les gusta el ámbito financiero es un gran logro porque esto se lo habían dado a la Superintendencia de Industria y Comercio, literalmente no fue capaz con ella y esta le fue trasladada a la DIAN, que era pues considero uno de los temas más prudentes en la medida que pues la DIAN ya tiene los sistemas. Vamos a ver a futuro entonces todo lo que es el comercio electrónico, es decir, todas las declaraciones de importación, y a futuro pues vamos a ver lo que es la contabilidad electrónica, que muy probablemente así como lo estamos viendo en otros países, más adelante podemos contar unos 2-3 años, diríamos que la exógena va a ser casi que mensual. Es decir, yo termino mis reportes y de manera automática tengo que enviar toda mi contabilidad, algo que a futuro esperaremos. El artículo 616 nos dice: el contribuyente debe soportar todas las operaciones de compra y venta con facturación electrónica. Y también nos dice, este sistema de facturación electrónica, que ya sabemos que esto es un lenguaje XML, un lenguaje técnico que no vamos a expresar ahora, también le es aplicable a otras operaciones como lo son los pagos de nómina. Ya salió la resolución 013,
las exportaciones, las importaciones y otros pagos que estaremos viendo ahí, que permitan soportar todo lo que también son operaciones de IVA descontable. So pena, pues, primero de que me desconozcan los costos y gastos e IVA descontable. Entonces, arranquemos cuáles son los soportes que hoy tenemos de manera electrónica o que nos dan validez de un costo y un gasto. El primer documento que tenemos es la factura en sí misma. Los obligados a facturar solamente hoy pueden facturar a través de facturación electrónica con validación previa. Dicha situación, entonces, el primer documento y el soporte idóneo que vamos a tener en primera línea va a ser la factura de venta. Va a ser el primer documento que vamos nosotros a tener para soportar transacciones de bienes y de servicios. Y solo en ausencia de esta, por una contingencia, podemos utilizar lo que se le llama la factura de papel, que la resolución 042, tal vez no le quiso dar el nombre que comúnmente le conocemos, pero es también, aquí estamos hablando del papel físico y también estamos hablando de lo que tiene que ver con factura por computador. La norma dice aquella que está conectada a su sistema, en otras palabras, por computador. Entonces, esta emergencia, recordemos, solo la podemos utilizar cuando me han decretado o han declarado una contingencia. Y por otra parte, donde más vamos a centrar nuestra concentración es con el documento equivalente. Hoy los documentos equivalentes existen 13 tipos de documentos. De esos 13 tipos de documentos, encontramos como primer documento la factura tipo POS y a partir de junio esperaremos otra resolución que será el tipo de documento equivalente electrónico que recogerá todos los anteriores. Miremos un poco cuáles son estos documentos que tenemos. De estos 13 documentos va a salir uno nuevo que va a ser el documento equivalente electrónico. Hoy no ha salido la resolución y lo que dijo el decreto es que otorgaba un plazo de hasta junio para la emisión de la resolución. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar acá va a ser que vamos a tener también un plan de implementación como es la nómina electrónica. Así que ese tipo de documentos seguramente lo estaremos viendo por allá para septiembre a octubre. Entonces, comencemos a ver. Todos estos documentos tipo POS a futuro van a ser recogidos a través de documentos equivalentes electrónicos, pero hay uno en particular que tiene un tratamiento específico que es el del sistema POS. Y lo que nos dijo la resolución 042 fue que a partir del 1 de noviembre del año 2020, este tipo de soporte ya no me va a otorgar derecho a IVA descontable, como tampoco me va a otorgar ningún tipo de derecho en la deducción. Es decir, este tipo de soporte ya no me otorga ningún tipo de derecho en materia fiscal. Y es algo que uno critica un poco porque para efectos de ingresos, el documento tipo POS sigue teniendo validez. Es decir, para yo reconocer mi ingreso, sí, hago un pequeño paréntesis. ¿Ustedes me ven en la cámara? Qué pena. ¿Sí te estamos viendo? ¿Sí? ¿En cámara también me ven o solo pantalla? Sí, vemos la presentación y te vemos a ti. Ah, vale, perfecto. Entonces, en ese sentido, uno diría pues que es algo inequitativo, pero ya entonces a partir del 1 de noviembre del año 2020 no vamos a tener o no nos va a otorgar ningún tipo de derecho los documentos tipo POS. Y esto va a significar un tema bastante complicado a nivel cultural. Y es que aquellas empresas que manejan los famosos reembolsos de gastos, viáticos, combustibles, restaurantes, temas de reparación, compras en retail, por ejemplo, los hoteles, que es muy común que vayan y compren a Home Center o vayan y compren al Éxito o a estas grandes cadenas de superficie, pues el documento que les aportan es tipo POS.
ese documento tipo POS ya ustedes no lo pueden aceptar. Es un cambio cultural. Hace poco un cliente me decía, Roger, hay restaurantes que siendo persona jurídica no dan la factura tipo POS. ¿Qué hacer ahí? Tiene 3 opciones. Primero, no volver a ese restaurante. Segundo, solicitar la factura electrónica. En caso de que no lo tenga, exigírsela. Y hasta si ustedes desean poner la denuncia, pero pues estoy seguro que los que estamos acá no hacemos ese tipo de casos, ese tipo de cosas. Pero pues la denuncia también. Hace poco con un cliente nos pasó de que hicieron una compra, el establecimiento estaba muy lleno, realmente era difícil en ese momento poder tramitar la factura electrónica, la persona dejó todos los datos, eso fue en la mañana, en la tarde no se le había dado respuesta y al otro día ya estaba poniendo una denuncia en la DIAN. Entonces, y tocó explicarle a la DIAN que era que el lugar estaba lleno, pero porque la persona puso la denuncia enseguida. Entonces, en ese sentido, muy importante, tanto para el que compra la obligación de exigir la factura electrónica y para el que vende a través de sistemas POS, estamos hablando que seguramente nos están escuchando restaurantes acá, esa obligación de expedir la factura electrónica. Y esto lo digo porque hasta a mí me pasa, conociendo este tema, hace poco fui a un restaurante de relación pública y aconteció de que pedí la factura electrónica y me llegó ayer y me llegó mal. Yo hice una compra por 100 pesos y llegó apenas por 30. Entonces, va a ser algo que culturalmente nos vamos a ir adaptando poco a poco, pero lo que ya está claro es que este documento no nos otorga ningún tipo de derecho. Por lo tanto, para efectos del impuesto sobre la renta, es importante que ustedes vean las compras de estos 2 últimos meses, si han tenido ese tipo de documentos. Otro tema que debemos de tener mucho cuidado es con la coexistencia de los documentos. Si yo en un restaurante compro un documento tipo POS, es decir, ese es el soporte, y a la vez pido la factura electrónica, quien lo expide tiene que anular obligatoriamente el tiquete POS, porque no pueden coexistir los 2 documentos. Eso es muy importante tanto para el que pretende soportar como el que pretende emitir. No pueden estar los 2 documentos, solamente puede coexistir uno, es prohibido. O sea que tan pronto se genera la factura electrónica, se tiene que anular el tiquete tipo POS. So pena de que puedan tener problemas y tener sanciones por facturación. Otro tema que quiero recordar en los documentos soportes es las famosas cuentas por cobrar y las prefacturas. Es importante recordar que una persona jurídica o natural que está obligada a emitir factura electrónica no puede hacer ninguna de estas 2 transacciones. Ustedes me dirán, Roger, entonces si yo en un contrato me tienen que ir a un anticipo y me piden una cuenta de cobro, ¿qué hago? Jurídicamente lo que usted tiene que hacer es pasar un correo diciendo, por favor, girar a la cuenta o cualquier otro documento o correo o cualquier otro documento que indique que le hagan el abono, pero no una cuenta por cobrar y mucho menos una prefactura. Hace poco me encontraba en una empresa de combustible que ellos hacen prefacturas y enseguida quedé asustado porque eran prefacturas de valores muy grandes, ya que a veces no definen el precio, sino que lo definen a futuro. En ese sentido, lo que veíamos entonces era que se tiene que emitir la factura y si es necesario se le hará nota a crédito. Ahora, ya vemos entonces que en caso de que la DIAN llegara a detectar esta situación, podemos tener una situación y es cierre de establecimiento de comercio. Ahora, miremos los soportes de no obligados a facturar. Recordemos que cuando yo tengo una transacción con una persona que no está obligada a facturar, yo voy a pedir un documento equivalente que se llama soporte de transacciones con no obligados a facturar. Más adelante le inventaremos una sigla más corta a eso. Pero para efectos académicos vamos a dejarlo como documento soporte. Ese documento soporte es importante que tengan en cuenta que a partir del 15 de agosto la DIAN habilitó una autorización para una habilitación de numeración para ese tipo de documento que tiene que llevar un consecutivo. Y hace poco en una empresa que estábamos teniendo una revisión que contrata mucho prestador de servicio, pues nos encontrábamos de que si habían tenido esas transacciones, ya habían sacado el consecutivo, pero desde agosto no habían hecho uno solo.
¿Y qué pasa? Que el no hacer ese documento soporte da rechazo al costo o la deducción, por lo cual es importante recordar que ustedes tienen que mandarlo una litografía o a través del mismo sistema que cumpla estos requisitos. Nombre del soporte, ya lo dijimos, fecha de la operación, identificar el proveedor que me está, identificar el proveedor, identificar el adquiriente y ya sabemos tener el consecutivo del documento. Ahora, a la administración tributaria también se le preguntó, venga, ¿qué pasa cuando yo tengo transacciones con el exterior? Es decir, una persona me prestó una asistencia técnica y esa asistencia técnica, él puede ser que emita factura electrónica también. Entonces, la norma aquí nos dice, que debemos de soportarlo también con documento soporte para no obligados a facturar. Pongo un ejemplo. A mí me atiende una persona porque me está desarrollando una página web o en Canadá. La persona de Canadá, que el servicio va dirigido a Colombia, debo de soportarlo con un documento equivalente pues de soporte. Entonces, fíjense que ahí se acaba una práctica y era que mucha gente a final de año decía, bueno, ¿cuáles soportes hay? Venga y legalizamos todo y hacemos cuenticas de cobro. Ya esa práctica sin duda alguna queda eliminada. Y esto pues a futuro vamos a tener, entonces pues ese tipo de situaciones. Ahora, veamos el documento equivalente electrónico para ir cerrando esta primera etapa. En el documento equivalente electrónico tenemos que va a recoger, va a componer todos los tipos de documentos equivalentes. Así que seguramente recordemos que en los documentos equivalentes tenemos el de transporte, cine, bueno, muchos. Fíjese que la DIAN va a saber en tiempo real si usted va o no va a cine y hasta va a saber con quién va. Así que y hasta qué película se va a ver. Entonces, ahí va a ser muy importante desde ya también irnos preparando y irle manifestando a las personas naturales esta situación. Dicho documento electrónico, como ya dijimos, va a contener todos los tipos de documentos equivalentes. Dentro de esos va a tener este. Por lo tanto, cuando yo contrate con una persona natural, por ejemplo, Roger Román, que es contador independiente o un asesor o un consultor independiente, y le preste servicios a su entidad, ustedes cuando hagan el documento equivalente electrónico, la DIAN va a saber de manera automática cuánto es el ingreso de rollo. O sea, lo va a saber en tiempo real, no tendrá que esperar a la exógena para saberlo. ¿Y qué pasa ahí? Que ahí vamos a tener entonces el tema de, vamos a tener un tema y es que es UGPP. Es decir, que la unidad administrativa va a saber en tiempo real también los ingresos de las personas naturales para obligarlos a cotizar. Veamos un poco las limitaciones de costos y gastos. Ustedes recordarán que el 616-1 establece que hay unos porcentajes que deberé soportar con facturación electrónica y si no la soporto, pues me dan unos montos mínimos. Vamos a arrancar del 2022, porque 2020 y 2021 lo que dijo la resolución 80 fue, el artículo 80 de la resolución 042 es, miren, todos los documentos equivalentes van a seguir teniendo efecto, incluido y también la factura de venta y talonario, claramente cuando es por contingencia, y las importaciones, es decir, todos los documentos soporte siguen teniendo validez, con excepción del POS. O sea que este 20% tienen que tener mucho cuidado porque me he encontrado empresas donde aún le siguen comprando a otras personas jurídicas y estas no emiten factura electrónica. Es decir, tengan mucho cuidado con ello. Ya el calendario se terminó y todas las empresas ya tienen que emitir factura electrónica. No se acepta ninguna sin factura electrónica. Veamos un ejemplo para aterrizar esto, porque a veces lo más chévere de la parte teórica es aterrizarlo con un ejemplo. Fíjense que aquí tenemos una serie de gastos. Dichos gastos, por ejemplo, la nómina, hoy no tiene soporte. Hoy el soporte es el mismo comprobante de nómina.
A partir de mayo, que ya arrancaremos las operaciones, ya va a haber nómina electrónica. O sea que cuando comencemos a hablar de nómina, solo va a ser soportado con nómina electrónica. Las depreciaciones y las amortizaciones no tienen soporte. O sea que esas no entran dentro de estos porcentajes. ¿Cuál es el soporte de una depreciación, una amortización? Pues realmente un papel de trabajo, como un CARDES. En materia tributaria, pues una declaración de impuestos no es una factura, sino que es una declaración, como el ICA, por ejemplo, que el ICA lo que tiene de particular es que es una declaración bajo un formulario estándar, no es un soporte electrónico. Vamos a tener entonces, por ejemplo, un gasto como honorarios, vamos a tener varias formas de soportarlo. Primero, si la persona está obligada, eso de acá abajo, si la persona está obligada a facturar, solo será aceptada la factura electrónica con validación previa, es decir, no me van a aceptar ningún otro tipo de soporte. Ejemplo, ustedes contratan con Russell Bedford. Russell Bedford es una persona jurídica. A Russell Bedford no le podemos aceptar sí y solo sí factura electrónica. Si ustedes contratan con Roger Román de manera independiente como consultor, Roger Román no está obligado a facturar electrónicamente porque no cumple los topes. Sí tenemos que generar el documento equivalente de soporte de transacciones con no obligado a facturar. En otras palabras, el documento equivalente. Que ese va a ser el documento que vamos a soportar, que ya sabemos que a futuro va a pasar como electrónico. Lo mismo va a pasar con las demás situaciones. Por ejemplo, en gastos de representación, combustible, ya sabemos que el POS no va a ser aceptado. Entonces, es un poco cómo queda la manera de los soportes de los costos y gastos. Y aquí también hay un concepto que la resolución 042 ya lo respondía, pero me parece importante el concepto que trae la DIAN y dice, vea, es que a mí no me gusta llevar la contabilidad de manera electrónica, es decir, llevar los soportes en carpeta, no, a mí me gusta ver el papel. La norma ha dicho, las copias de la factura tienen plena validez. ¿Qué es copia de la factura? Ustedes saben que la factura electrónica es un lenguaje computacional y lo que saca es una representación gráfica. La representación gráfica es la original, pero es que es electrónica. Entonces, una fotocopia o una impresión de eso es una copia, escúcheme la redundancia. Dicha copia tiene plena validez y genera efectos fiscales. Ahora, vámonos a hablar rápidamente de la nómina electrónica porque vamos muy bien en el tiempo. Vamos muy bien en el tiempo porque quiero dejar un espacio interesante para renta porque salieron 2 decretos la semana pasada, 3 decretos muy importantes la semana pasada. Vamos a hablar de nómina electrónica y estoy seguro que ya muchos de ustedes han escuchado de ella. La nómina electrónica, hay 2 formas de verla. La primera manera que la podemos ver es como mayor carga, es decir, más trabajo para todos nosotros. La segunda manera es como una optimización. Yo particularmente la veo como una optimización, porque ya prácticamente esto casi que va a exigir de que todas primero nos ahorremos múltiples formatos. O sea, uno lo que esperará en el año 2022 es que ya no exista el formato 2276, no exista el formato 220, porque se entiende que esto va a ser recogido con la nómina electrónica. Pero arranquemos diciendo qué es la nómina electrónica. Y acá tengo que separar 2 cosas muy importantes para entender este concepto, que es realmente sencillo, pero que no quiero que nos confundamos. Existe algo que se llama la nómina. Ya sabemos que la nómina es un documento por el cual yo hago una liquidación de unas personas que tienen una relación laboral con la empresa. Ahí estamos hablando del código sustantivo laboral, cuando hablamos de nómina. Cuando hablamos de nómina electrónica, nos estamos refiriendo a un soporte de manera electrónica. Ojo,
cuando hablamos de nómina electrónica, no nos estamos refiriendo a la nómina que trata el código sustantivo laboral. Nos estamos refiriendo como al soporte electrónico con el cual queremos soportar, las transacciones por concepto de relación laboral. Eso es lo que vamos a tener. Dicho documento soporte electrónico solamente se va a predicar por concepto de pago de nómina. Y fíjese lo que dice la norma. Este documento soporte va a ser derivado de pagos por concepto de nómina, pero luego dice, no solo de pagos, sino también de abono en cuenta. Y aquí viene algo muy interesante porque ya no solo estamos hablando de pagos, sino también de causación, que provienen de una relación laboral y reglamentaria, lo que ya dijimos, de una nómina. Y que esta deberá ser transmitida a través de la DIAN, a través de unos temas técnicos que la administración tributaria nos dice, por cada beneficiario. Es decir, que si yo tengo 100 empleados, yo voy diciendo cada empleado, Roger, Alberto, Juanita. Entonces, la nómina electrónica es un documento soporte, no es en sí la nómina que trata el código sustantivo laboral. Es un documento soporte bajo unas especificaciones de la administración tributaria. Eso es la nómina electrónica bajo un lenguaje computacional. Eso es importante decirlo para que no lo confundamos con lo que es la nómina en sí. La nómina en sí no hay ningún cambio, sigue siendo igual porque se basa en el código sustantivo laboral. Ahora viene la primera pregunta y es, ¿quiénes están obligados a emitir nómina electrónica? Es decir, ¿quién está obligado a hacer esos reportes? Y prácticamente acá lo que la norma nos está diciendo es todo contribuyente que desee soportar por concepto de pago y abono de nómina. Es decir, toda persona jurídica o natural que pretenda valer como costo o como gasto la nómina tendrá que hacer nómina electrónica. Y esta, pues obviamente va a ser sobre aquellos que tienen una vinculación laboral o pensionados. Recordemos antes de la ley 100, había un mecanismo que también las empresas pagaban las pensiones, pero obviamente el problema era que la empresa se quebraba y pues también se perdía la pensión. Entonces, todo aquel que pretenda soportar esto va a tener que soportarlo, pues, estos costos y gastos con nómina electrónica. En otras palabras, casi todo mundo. Pero fíjese algo. A mí me preguntaban, Roger, ¿y la empleada doméstica o la de servicios generales? Que de pronto yo la tengo a título natural. ¿Tengo que hacer nómina electrónica? No. Fíjese, los contribuyentes, entonces ya me está diciendo de renta, que quieran soportar costo y deducción. Si mi empleada doméstica no la tengo como un costo o como una deducción, no tengo por qué hacerla. También le preguntaron el régimen simple que pasa, porque eran contribuyentes del impuesto sobre la renta. El régimen simple de tributación no es contribuyente del impuesto de renta, no soporta costos ni deducciones, que dijo el concepto de forma no tan acertada para mi concepto, a pesar de que nos favorece a todos, porque a veces la DIAN tiene unas interpretaciones demasiado literal a la norma y creo que a veces deja por fuera las interpretaciones sistemáticas. Lo que dijo fue, la resolución dijo contribuyentes del impuesto sobre la renta. El régimen simple no es contribuyente impuesto de la renta, por tanto, no tiene que soportar nómina electrónica. Ya seguramente a futuro es posible que esa posición la lleguen a cambiar. ¿Qué debe de contener la nómina electrónica? Pues primero debe estar denominado como documento soporte de nómina electrónica. Es lo primero. Debe estar identificado el empleador, o sea, quien tiene a cargo los empleados, los beneficiarios del pago, un código especial que es el código CUNE, un sistema de numeración para la nómina, debengos y descuentos, forma de pago, fecha y hora de generación, firma y software. Digamos que yo no quiero entrar mucho en detalle en lo técnico porque les voy a ser muy honesto. Usted necesita para la nómina electrónica
dos cosas: tener un software de nómina y tener un buen proveedor de nómina electrónica, que es un mismo proveedor de factura electrónica. De resto, lo que usted tiene que estar atento es a la parametrización. Usted sigue con su software, por ejemplo, el software de Zeus, que es muy bueno, particularmente lo conozco, que esté bien parametrizado, que haga la interfaz con un buen proveedor de facturación electrónica y ya el resto lo hace el sistema, así como la factura. Usted compra esos software de factura electrónica, usted la hace en su sistema y eso lo hace automático. Entonces, yo no diría, no nos vamos a enredar mucho, es bueno conocer qué vamos a enviar, pero no quiero enfocarme mucho en ello. Ahora, vamos a hablar de qué se reporta en la nómina electrónica. Y aquí es muy claro, se reportan todos los devengos y todos los descuentos al trabajador. ¿Qué es un devengo? Todo aquello que aumente el patrimonio del empleado. Y ahí es muy importante tener cuidado con dos cosas. Recuerden que este reporte no solo le va a servir a la DIAN, le va a servir a la UGPP. Por tanto, un pago como una bonificación se debe reportar en nómina electrónica. Y me he encontrado muchas veces que se pagan bonificaciones, pero no se paga la seguridad social. Entonces, es muy importante tener cuidado con ello. Todo pago que sea susceptible de aumentar el patrimonio del trabajador se tiene que reportar, incluido el tema de los viáticos. Recordemos que los viáticos ocasionales no son nómina, pero los viáticos permanentes o viáticos no soportados son un devengo para el trabajador. Ahora, ¿cada cuánto se va a enviar la nómina electrónica? Ustedes saben que en una empresa puede haber pagos de manera quincenal, puede haber pagos de manera semanal, puede haber pagos diarios. Me he encontrado unos que pagan de manera anticipada, luego dan un segundo anticipo y luego la liquidación de la nómina. Es decir, hay personas que pagan de todas las maneras. Las más comunes es quincenal. ¿Qué dice la norma? La resolución es indiferente, como sea, va a ser de manera mensual y se deberá transmitir a los 10 días siguientes. Si no se especifica y se habla de días, serán hábiles. A los 10 días hábiles siguientes, objeto de causación o pago de nómina. ¿Qué me preocupa de que no haya una fecha de los 10 días? Es decir, por NIP. Me preocupa que llegue a colapsar la página de la DIAN. Porque si a veces se colapsa con lo otro, aunque sabemos que esto es un nuevo sistema, que imagínense que todos vamos con la nómina al mismo tiempo a los 10 días, es una carga masiva que ojalá el sistema no vaya a presentar contingencias. Ahora, entonces queda claro que la transmisión de la nómina va a ser de manera mensual, Ahora, veamos un poco que aquí se han establecido unos calendarios especiales. Se ha establecido un calendario para un... Listo, qué pena con ustedes. Se ha establecido un calendario especial. ¿Cómo arranca ese calendario? Primero, todas las pruebas piloto arrancan a partir del 1 de junio y los vencimientos arrancan a partir del 1 de julio. Es decir, que para aquellos que tienen más de 250 trabajadores, ¿a qué corte? A esa fecha, van a tener entonces un periodo de un mes para hacer todas las pruebas pilotos necesarias para poder comenzar con esto. Fíjese algo muy interesante ahí. Esta primera etapa está dada por número de trabajadores. Es la forma como se ha establecido el tema del vencimiento. Ahora, dicho ello, tenemos que así sucesivamente, conforme vayan teniendo empleados, pues van arrancando. Fíjese que el último es el que tiene apenas un solo empleado que tendrá que hacer la transmisión. Luego viene un segundo grupo que son aquellos que son las personas, en este caso, que sean los nuevos sujetos. Es decir, acá estamos hablando las personas que ya tienen operación. Y aquí estamos hablando de las nuevas empresas o los nuevos sujetos
que se crean, lo que dicen es que a partir de la contratación de la primera persona, tendrás un término de hasta 2 meses para comenzar con el proceso de implementación de nómina electrónica. Y por último, tenemos los no obligados a facturar electrónicamente. Es decir, Roger Román factura 100 millones de pesos y tiene un médico, por ejemplo, no está obligado a facturar, apenas tiene una sola empleada, entonces le está diciendo en el año 2022, es decir, hoy un año, tienes tiempo para que a futuro tengas también que reportar tu nómina electrónica. Fíjese algo muy interesante ahí. Todo el que quiera valer un costo o una deducción por nómina va a tener que hacer nómina electrónica. Entonces tenemos 3 tipos. Las personas jurídicas o personas naturales que tengan actualmente empleados arrancan a partir de este 1 de julio. Las habilitaciones las vamos a tener a partir del 31 de mayo. Vale, yo la sugerencia personal que hago es que los que están acá, entre estos 2 rangos, que cuando hablamos más de 100 empleados ya es una empresa grande, comiencen desde temprano a hacer las pruebas y las validaciones de esto, cosa que cuando lleguen las fechas pues sea mucho más sencillo realizarlo. Y en este caso, los demás pues seguir esperando el tiempo, que esto mientras se va acomodando. Ayer tenía una reunión con unos proveedores tecnológicos muy importantes del país y efectivamente pues ya la resolución técnica está, pero hay muchas cosas que la DIAN técnicamente tiene que afinar. Ahora, conclusión. Primera conclusión y recomendaciones. Usted tiene que utilizar un software de nómina. No le recomiendo hacerlo a mano, porque el reporte pide mucha información. 2, revisar de forma muy detallada la parametrización. Tercero, tenga en cuenta la fiscalización de parte de la DIAN y de la UGPP. Es muy peligroso porque, un segundo, por favor. Es muy peligroso porque tener una fiscalización con la UGPP va a conocer en tiempo real todo lo que tenemos. Así que, pues realmente si usted hoy, por ejemplo, tiene pagos no laborales que superan más del 40%, tenga mucho cuidado porque le va a ser muy fácil que lo detecte. Y por último, elija un buen proveedor tecnológico, que esto va a ser bastante clave. Ahora, veamos de forma muy sucinta el régimen sancionatorio de los documentos soporte y en particularmente la facturación. Es importante recordar quiénes son sujetos sancionables. Todo aquel que está obligado a emitir factura. Puede ser sancionado por no expedir factura. El régimen sancionatorio claramente no aplica para el que no está obligado a facturar. Entonces, lo que tenemos acá es que primero tiene que implementar facturación electrónica. No implementar factura electrónica me genera sanción. Y ya vamos a ver cuáles son esas sanciones. Primero, las sanciones que tenemos son clausura o cierre del establecimiento. Primero, la obligación de implementar sistemas electrónicos. Y 2, también tenemos lo que son la aplicación de presunciones, que ya las vamos a detallar. Quiero adelantarme un poco acá. Vamos a resumir este régimen sancionatorio de la siguiente forma. Cuando yo incumplo uno de los deberes de emitir factura electrónica o no lo emito con el lleno de los requisitos, puedo tener una sanción de hasta por 3 días del establecimiento de comercio. Y fíjese algo, por no expedir factura o documento equivalente. Entonces, fíjese que no es solo por dejar de facturar, sino también por dejar de emitir el documento equivalente. Puedo tener entonces una sanción de 3 días. Yo esa sanción la puedo negociar por una económica y es tomar desde la fecha de la conducta del error por el valor de las ventas el 1%. Hay empresas que a veces toman la decisión de cerrar. Una vez aquí en Barranquilla le pasó a una colega, nos llamaron
y pues al final se logró negociar con la DIAN los días del cierre y pues cerramos en plenos carnavales de Barranquilla y no hubo mucho problema. Pero pues eso también genera un problema y es que externamente queda uno como un evasor. Dos, cuando se rompan los sellos por una maniobra, se puede incrementar el término de la clausura más, es decir, que si ya no eran 3 días, puedes pasar hasta 6 días. Yo personalmente nunca lo he visto. Como todo, esto tiene un pliego de cargos. Este pliego de cargos hay un término de hasta 10 días para responderlo. Si la administración tributaria no cierra el pliego de cargos, puede emitir resolución sanción y a esta resolución sanción también puede hacer recursos de reposición. Ahora, es un poco lo que tiene que ver con documentos soportes. Vamos a hablar ahora de uno de los temas que más quería conversar y que vamos a ir un poco más suave, que son los aspectos de renta del año 2020. Vamos a hablar, primero, hablemos de los vencimientos y de los pagos. Los vencimientos para todos los contribuyentes, en este caso, que no son grandes contribuyentes, arrancaron el 12 de abril de esta semana. Sin embargo, solo fue hasta el día viernes 9 de abril que la DIAN emitió un decreto que aplaza el pago. Ojo, aplaza el pago, más no la presentación. La presentación de la renta hay que hacerla. ¿Qué es lo que dijo este decreto? Las empresas catalogadas como micro y pequeña empresa, ojo, solamente dos, micro y pequeña. ¿Cuáles son esas? Las vemos acá. Las micro y pequeñas empresas tienen que presentar su declaración de renta en la fecha inicialmente que tenían, pero el pago de la primera cuota lo pueden hacer hasta junio y de la segunda cuota hasta el mes de noviembre. Realmente unos plazos bastante interesantes y muy prometedores. ¿Cómo yo sé si soy micro o pequeña? De acuerdo a sus ingresos al año 2020, es decir, a 31 de diciembre del año 2020, y dependiendo su tipo de ingreso principal. Entonces me dice, Roger, es que yo soy industrial, de servicio y de comercio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el ingreso principal? Si el ingreso principal es de comercio, pues usted tuvo que haber facturado menos de 15.000 millones. Si es de servicio, pues 4.700 millones, y es industrial menos de 7.442 millones de pesos. Entonces, ahí la norma nos dice cómo quedó. Hay una cosa que faltó, y es que nos hubiera indicado qué pasa con los ingresos por ganancia ocasional. Yo soy de servicio, apenas facturé 2.000 millones, pero es que vendí una casa por 8.000. Entonces, ¿cómo quedaría ahí? Pero para hacer el derecho más sencillo, lo que tenemos que hacer es coger los ingresos pues brutos, los ingresos netos, perdón, antes de descontar los no constitutivos de renta, y de esa manera pues determinar entonces cómo queda, si pago o no para efectos cuando presente la declaración de renta, o tengo plazo hasta el mes de junio para hacer el primer pago. Esto es una buena oportunidad que deben ustedes de revisar. Segundo punto que salió también el 9, que fue el decreto 375. Y es que hay unas empresas que aún no se han podido rehabilitar económicamente de forma total con ocasión a la pandemia. Y aquí lo que hace este decreto es volver a decir, vea, ustedes sean grandes contribuyentes, persona jurídica o persona natural, cualquiera de los tres, es decir, jurídica, natural o gran contribuyente, que desarrolle alguna de estas actividades económicas como actividad claramente principal, no va a estar obligado a calcular anticipo del impuesto sobre la renta. Y es apenas lógico porque pues las ventas de este sector se han disminuido de forma gravosa. Pero de todas maneras, quiero recordar que si la empresa también ha disminuido sus ingresos, puede solicitarle a la DIAN a través de un memorando la exclusión de este anticipo y la DIAN calculará cuánto sería el porcentaje, pero es una solicitud a ruego. ¿Cuáles sectores quiero resaltar acá?
el de restaurantes, el de transporte. Quiero resaltar también la hotelería, porque sé que aquí me deben estar escuchando muchos hoteles y restaurantes, los moteles, y también todo lo que son las actividades deportivas. Por ejemplo, los equipos de fútbol no van a pagar anticipo, y todo lo que son actividades creativas y artísticas. Entonces, nótese que este anticipo para estas compañías va a ser cero. Ahora, también recordar que la tarifa del impuesto sobre la renta para este año es el 32% y la renta presuntiva último año 0.5%. Veamos un poco las preguntas más frecuentes que tenemos con el PAEF y el PAP. Frente al PAEF y el PAP, tenemos que es un ingreso grabado en renta. Ojo, este ingreso es grabado con el impuesto sobre la renta y no se tiene por qué excluir. Porque la norma no ha señalado que este fuera un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Eso como primero. Como segundo, este ingreso sí está obligado a practicar autorretención, pero autorretención especial, no la autorretención de renta que me trata de otro tipo de artículos, sino es la autorretención especial. Otro tema importante es que esta no está grabada con industria y comercio por no ser una actividad de carácter mercantil. Tampoco genera 4 por mil, como también está excluida, es un ingreso no grabado. Ojo, no excluido, sino no grabado el impuesto sobre la renta. Entonces, con el PAE nos queda claro de que es grabada con el impuesto sobre la renta y hace base para autorretención en la fuente. Veamos seguramente uno de las incertidumbres más grandes que teníamos este año, y era el tema de la famosa aporte a pensión y también el tema laboral. Hoy, escúcheme, no sé por qué cuando yo estoy acostumbrado a hablar largas jornadas, hoy en tan poco tiempo me estoy quedando sin voz. Creo que es por ocasionar unos nuevos tratamientos odontológicos que me estoy haciendo, que me están provocando una sequía muy grande en la boca. Excúsenme si no me están escuchando bien. Veamos acá dos cosas. Ustedes recordarán que el año pasado el gobierno, cuando inició de la pandemia, sacó un decreto especial que permitía reducir el valor del aporte a pensión de un 16% a un 3%. Dicha reducción se acogía a uno de manera voluntaria y obviamente esto generaba un ahorro muy grande en la caja de las empresas, donde 2.25% lo pagaba el empleador y la diferencia el trabajador. Dicho decreto fue declarado por una sentencia inexequible y ordenó al gobierno en un plazo razonable a que las empresas pues pagaran este aporte. Entonces queda una incertidumbre tributaria muy grande si, como se pagó de manera incompleta e inconclusa el aporte a pensión, si los salarios eran deducibles. Ese tema de los salarios fue aclarado a través de una doctrina donde hizo una interpretación a mi forma de ser muy interesante, donde estableció los principios de justicia tributaria y los principios de seguridad jurídica, y la DIAN dijo, hombre, sí, para el trabajador independiente, pues es totalmente deducible. Y pues uno entendería que esa misma aplicación la tendrían las empresas. Por lo tanto, entonces digamos que la problemática de si el salario no era deducible, pues ya digamos que había disminuido esa incertidumbre. Pero aún quedaba la incertidumbre si ese aporte pensional o ese diferencial por pagar, que por cierto ustedes tienen que causar, porque eso es un pasivo real que tienen que reconocer en el año 2020, era deducible o no deducible. Para ello, el decreto 376, que incorpora el decreto único reglamentario no tributario, sino el DUR laboral, por eso no lo van a encontrar en el 1625, ahí dejo el artículo de todas formas, nos dijo lo siguiente, mire, es deducible los salarios y prestaciones sociales y seguridad social del mes de abril y de mayo, así usted haya pagado con el beneficio reducido. El valor del aporte faltante, es decir,
prácticamente ese otro 10% que falta por pagar y que va a tener 3 años para pagarlo, ojo, mire que son 3 años para pagarlo, va a ser deducible en el año que se pague. Ojo, mira lo que está diciendo, el valor del aporte que falta va a ser deducible en el año que se pague. Entonces, primera conclusión, el aporte a pensión causado que está pendiente de ser liquidado es no deducible. Ojo, es no deducible no esa provisión, sino ese gasto por pensión que aún no se ha pagado. Y viene la pregunta, ¿qué pasa si pago antes de la declaración de renta? Es decir, si yo sé que ya me están diciendo que es no deducible por no pagar y a mí la renta se me vence hoy y yo digo, bueno, yo pago la seguridad social hoy que tengo pendiente de pagar para tomarme esa deducción. Fíjese que el decreto dice que será deducible del impuesto de renta en el año que se pague. Entonces, si yo le pago en el año 2021, dicho año 2021 es que yo me pudiese tomar la deducción. Yo tengo una interpretación, Roger Román no la firma, totalmente diferente. Para mí, si se paga antes de la declaración de renta, es totalmente deducible. Es decir, que si la renta se me vence mañana y yo pago ese aporte que me hace falta el día de hoy, puedo considerar eso como deducible en la renta del año 2020. Pero aquí quiero resaltar algo muy importante. Tiene que estar pago antes de. ¿Y cuál es la tesis jurídica? El artículo 115 raya 1. El 115 raya 1 dice que es deducible la causación siempre se pague antes del impuesto sobre la renta. Y recordemos que en un efecto de jerarquía, esto no está bien decirlo, pero bajo la teoría, pues bajo la pirámide normativa, la ley está por encima del decreto. Por lo tanto, esta ley prima sobre este decreto que ya nos ha hecho una aclaración, pero que ya puedo tomar entonces la deducción. Ok. Luego tenemos la deducción de impuestos pagados. Nuevamente quiero referirme aquí explícitamente a la industria y comercio. Recordar que la industria y comercio podemos tomar el 50% del valor pagado en el año 2020, pero aquí viene también la pregunta, ¿puedo tomarme lo causado o puedo tomarme solamente lo que efectivamente pagué? Una doctrina de la DIAN estableció, aunque un poco ambigua, hay que reconocerlo, porque realmente esta fue una doctrina que uno hubiera querido que fuera más detallada, pero vuelvo y repito, no podemos volver el derecho complejo. Estableció que, hombre, el 115 raya 1, que nos habla de la causación, también le aplica al descuento tributario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto nos saca 3 conclusiones. Primera conclusión, si yo ya presenté la declaración anual antes del vencimiento de la renta del 2020, puedo tomarme lo causado es decir, un 100% lo causado, donde yo me tomo hasta el 50% como el descuento en ICA. Si yo no he hecho la declaración anual, solo puedo tomarme lo pagado. Y si yo no he hecho ni lo uno ni lo otro, no me puedo tomar ni la deducción ni el descuento tributario. Ahora, vámonos para lo que es el descuento pagado en activos fijos reales productivos. Este año, con el fin de corregir ese problema que tiene Colombia en no permitir deducir el IVA o descontar el IVA cuando yo compro una maquinaria, la norma permitió que el IVA pagado en la adquisición de activos fijos reales productivos pueda ser descontado del impuesto sobre la renta o tomado como mayor valor de un costo o un gasto. Quede claro que ya eso es prohibido tomarlo como un IVA descontable. Y la norma en el decreto 1089 me señaló que son esto. Primero nos dijo que eran bienes tangibles que puedo tocar, que tienen que ser un activo
que tiene que participar de forma directa y permanente en la producción de la empresa, que tiene que ser para la producción de un bien o un servicio y que tiene que tener la característica de activo fijo, es decir, un bien depreciable. Si cumple esos requisitos, puedo tomarme ese IVA como descuento tributario, pero también me coloca otras condiciones, de que el activo tiene que encontrarse apto. ¿Qué quiere decir apto? Que antes del 31 de diciembre el activo ya, de acuerdo a la definición contable, apto significa en la capacidad de producir bienes o de servicio. Y la norma me dice que puedo descontarme el IVA que tenga que pagar por la construcción, formación o importación. O sea que yo no solamente me descuento el IVA de la importación, sino también todos aquellos costos y gastos que me generan IVA para poner en funcionamiento dicho equipo. Y ahí quiero dar un tip para las empresas de construcción. Si yo, por ejemplo, voy a construir una planta, por ejemplo, voy a construir una bodega que va a ser para mi producción de un bien o de un servicio, yo no voy a contratar a todo costo. La mejor forma de contratar ahí va a ser a través de contratos de mandato, porque en la construcción, recordemos, el IVA se lleva como mayor valor. Entonces, con el contrato de mandato, él me pasa la factura, yo me descuento el IVA en renta y pues le pago los honorarios que haya que pagarle al constructor. Un tip muy importante para aprovechar a máximo ese beneficio. Por otra parte, también es permitido con los leasing y ya sabemos prohibido llevarlo como IVA descontable o tomarlo como un costo en renta si lo tomamos como un descuento. Esta sentencia muy importante del año 2020. Esta sentencia nos dijo que se entiende exequible del beneficio contemplado por también los que no son responsables de IVA. La norma inicialmente solo había salido para aquellos que son responsables de IVA, entonces dejaba por fuera al sector de salud, dejaba por fuera el energético, bueno, muchos sectores que tienen IVA excluido. Entonces aquí la Corte Constitucional dice no, es exequible ese artículo y también pueden acceder los que no son responsables del impuesto sobre las ventas, otorgándole pues un gran beneficio a estos. Ahora, veamos acá otro tema importante a resaltar. Un segundito. Otro tema importante a resaltar tiene que ver con la deducción de educación a empleados, que no he visto cómo quedó el proyecto, pero lo que se había dicho es que esto lo iban a eliminar, así que nos queda solo el año 2020-2021 para poder trabajar el mismo. ¿Qué nos dijo acá? Primero, es deducible todos los pagos que yo le haga por educación o créditos condonables al empleado o a los miembros de su familia, es decir, a hijos de los empleados. ¿Cuál es el beneficio grande? Primero que es deducible, pero el más grande es que no constituye un pago indirecto para el trabajador. Es decir, que no va a ser base de retención en la fuente para el empleado. Dicho ello, quiere decir que, por ejemplo, si Roger Román le pagan un salario de 100 pesos y la empresa le toma y le dice, le voy a pagar la maestría y la maestría cuesta 40 millones, no es un gasto para Roger, y si no es un ingreso para Roger, que no me va a afectar mi declaración de renta y va a ser deducible para la empresa. Para ello debe cumplir unos requisitos. ¿Cuáles requisitos debe de cumplir? Primero, que tiene que estar aprobado por un órgano de dirección. Segundo, que tiene que ser de conocimiento de todos los empleados. Es decir, que la política no puede ser solo se lo pago al gerente y ya, o al dueño de la empresa. También tenemos acá que el pago tiene que ser realizado de forma directa y a través de entidad financiera a la institución educativa. Es decir, no es que yo le doy la plata al empleado y vaya y pague, no, yo tengo que hacer el pago de manera directa a la institución. Y dos, tiene que ser una matrícula o pensión o software, es decir, no puedo pagar nada diferente a esto. Y los programas educativos tienen que ser aprobados por el Ministerio de Educación y todo a través del sistema financiero. ¿Cuál va a ser el mecanismo de control? Información exógena, sistema financiero y acreditar relación laboral y también un certificado anual del contador y o revisor fiscal. Este está pendiente de que salga y ojalá pues no salga. Vamos con otro beneficio también muy interesante que es el del primer empleo, que ya por cierto por fin ayer
salió el decreto reglamentario que tuvo unas precisiones que me parecen muy peligrosas porque para poderme tomar la deducción del primer empleo, además de cumplir estos requisitos, menor de 28 años y mayor de 18, el primer empleo es que sea su primer aporte en seguridad social, me puedo tomar el 120% solo de los salarios, limitado hasta 115 VTs, y debe existir un contrato de trabajo. ¿Cuál es el problema acá? Que tiene que ser nueva planta de personal. Es decir, que si yo en el año 2019 tenía 10 trabajadores y ahorita tengo 12 trabajadores, esos 2 trabajadores me puedo tomar la deducción, pero si es que yo tenía 10 empleados y sigo con los mismos 10, solo que es que salieron dos y los reemplacé por nuevos, por empleados jóvenes, no me van a contar para el beneficio. Creo que fue una de las cosas pues tétricas que nos dice este decreto reglamentario. Pero no es el único beneficio. Aquí quiero resaltar que también está la contratación del adulto mayor, que es la ley 2040, lastimosamente no quedó en el estatuto tributario, pero nos permite una deducción del 120% de las personas que contratemos mayores. Y cuando hablamos de adulto mayor, son una persona que tiene la edad de pensión, pero no está pensionado. Por ejemplo, una persona que tiene 62 años, hombre, y no está pensionado. Y puede ser que a futuro alcance la edad de pensión, pero en ese momento no la tiene. Tengo que tener una contratación mínimo de 1 año. Aquí es mucho más flexible que esta. Tercero, la planta tiene que ser mínimo el 2.5% cuando tengo menor a 100 empleados. O sea que si tengo 99 empleados, tengo que tener mínimo 3 empleados que son adultos mayores. Y me puedo tomar entonces el 120 de los salarios y prestaciones sociales sin limitación. Esto puede servir mucho. Por ejemplo, yo tengo un cliente que ya tiene la edad de pensión, tiene su salario y pues valdrá la pena sacarlo y volverlo a ingresar para que pueda aprovechar este beneficio. Lo mismo con San Andrés, la ley de turismo le permite todo aquel que sea un establecimiento turístico que haya estado abierto después del 16 de noviembre durante el año 2021, esto no es 2020 sino 2021, va a poderse tomar una deducción del 200%, un beneficio realmente exagerado, pero que va a ayudar, y ahí va a ser muy importante que las empresas de cadenas, y me están escuchando hoteles, jueguen con esa deducción en el año 2021. Por ejemplo, si ustedes son una empresa que tienen múltiples, un hotel que tienen hotel en San Andrés, hotel en Cartagena, Santa Marta, pues la planta administrativa es bueno que pidan la autorización para que trabajen en San Andrés, porque no dijo que tuvieran que vivir allá y tampoco dijeron que fueran propiamente personas de insulares y poder aprovechar esa deducción con personal administrativo de alto costo, más porque no puso limitación. O sea que si el gerente se gana 10 millones, la deducción que voy a tener al año van a ser 120 millones, por tanto nos estaríamos ahorrando a una tarifa del 30%, casi 30 millones de pesos, que se vuelve muy interesante. Que por cierto, a mí me parece que pues, fue una norma demasiado amplia lo que otorgaron ahí. Otro tema que había era sobre unas incertidumbres en la depreciación. Entonces decíamos, venga, yo soy una empresa de transporte, yo funcioné hasta el 30 de marzo y los camiones o los buses los volví a prender el 30 de agosto, o sea que hubieron casi 6 meses parqueados que no se movían. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasaba con esos 6 meses de depreciación? ¿Los perdía o no eran deducibles? Un concepto de la DIAN muy atinado dijo, hombre, con el hecho de que hayan prestado un servicio en el año gravable, ya se entiende que es deducible y pues me pareció más que válida la norma. O sea que si el bus, por ejemplo, lo utilicé el 30 de marzo, ya la depreciación es válida por todo el año. La deducción de castigo de cartera, ahora pues se incrementó de forma sustancial los riesgos crediticios y puede haber mucho deterioro y mucha provisión, pero hay algo que a veces olvidamos y es la posibilidad que tenemos con el deterioro de cartera, perdón, el castigo de cartera, artículo 146. Dicho castigo de cartera, la sentencia dijo, hombre, no hay una tarifa legal para decir cuáles son los presupuestos que tienes que tener para demostrar la insolvencia del deudor. Lo tienes que hacer basado en la sana crítica comercial. ¿Qué es una sana crítica comercial? Por ejemplo,
es que yo le vendo a bares y esos bares que yo les vendo literalmente se quebraron. Entonces, ¿qué debo de hacer? Primero, demostrar que no tiene manera alguna de pagarme. Dos, que ya está en liquidación y no tiene ningún tipo de activo. Es decir, los diferentes presupuestos legales para llegar a la conclusión que ese dinero, en otras palabras, se perdió. Es decir, que no hay manera, debido a la insolvencia y la iliquidez del deudor, que me pueda pagar. Y fíjese que ahí no tengo que provisionar la tercera parte, sino lo que lo puedo castigar en un 100%. Este artículo muy importante. Esto fue una sentencia de unificación, que significa, una sentencia unificada significa cuando han habido varios casos reiterativos donde han fallado los jueces en más de 3 ocasiones de la misma manera sobre un mismo asunto, se le llama sentencia de unificación. Quiere decir que todos los por de aquí en adelante tendrá que atender lo que dice esa sentencia. Y aquí nos hizo una ampliación muy importante de lo que es el principio de necesidad. Y dijo, hombre, el principio de necesidad no solo se puede mirar con relación al ingreso, se tiene que mirar en el entorno del negocio. Por ejemplo, para hacer un caso práctico de ello, los bancos usualmente cuando uno llega están muy bien presentados, las estructuras todo bonito, hay jardinería, hay obras de arte. Entonces uno diría, hombre, pues esos cuadros que pone, voy a citar a Bancolombia ahí, donde muestra fotos de Colombia, uno diría, pues ese gasto es no deducible, porque una obra de arte, ¿qué relación tiene con el ingreso? Entonces ahí lo que dice el Consejo de Estado, no, la necesidad se tiene que ver por la actividad económica. Entonces, es que ese cuadro de arte genera un tipo de agrado del contribuyente de inversión, genera un agrado en la comodidad de la atención, genera algo proclive demostrado de manera subjetiva a querer buscar financiación o estar en el banco. Entonces, eso digamos como un poco la ampliación del principio de necesidad. Eso también aplica para la indemnización. Por ejemplo, yo tengo un cliente que pagó 300 millones de pesos en indemnización a múltiples empleados, pero fue porque le recortaron el contrato que tenía y él tenía obligatoriamente que liquidar los empleados. Esa es una necesidad que él tenía porque no podía soportar esa nómina. Si él continuaba con esa nómina, pues la compañía iba a ser totalmente inviable y no queda otro remedio sino la liquidación. Entonces, eso es un ejemplo de una necesidad. Sí, la indemnización no tiene relación con el ingreso, pero era necesario por la actividad de la compañía tener que disminuir esa planta de personal. Por otra parte, tenemos lo que son las deducciones de pagos a personas naturales. Recordarles que para que sea deducible una transacción con una persona natural, tengo primero que hacerle retención en la fuente, documento, soporte, que ya hablamos de él. A partir del 15 de agosto tiene que estar soportado con consecutivo y resolución de la DIAN. Validar el pago de prestaciones de servicio, es decir, que haya pagado su seguridad social, y esta validación de la seguridad social, nosotros somos unos veedores cuando el servicio es prestado de manera personal y que esté inscrito en el RUP, y indique el tipo de régimen, si es responsable o no de IVA. Recordar la limitación de pagos en efectivos también. En el año 2020, pues cada día esto disminuye más, o sea que si usted tuvo operaciones en efectivo, esto es muy común en los restaurantes. Por ejemplo, yo recuerdo un restaurante, en mi experiencia hace muchos años en Cartagena, un restaurante muy famoso que venden unos pescados deliciosos. Él le compraba el pescado, era unos isleños, entonces lo que hacía era que iba en las mañanas y le compraba el pescado, imagínate, pues, tal, recién hecha la pesca, y al mes les pagaba a estas personas casi 50 millones de pesos en puro pescado. Estas personas de estas regiones insulares no aceptaban un cheque, aceptaban era cash. Entonces, ¿qué pasó? Que esta norma dijo que cuando yo le hago a una persona natural un pago de por más de 100 VTs, se entiende en efectivo, se entiende no deducible. La interpretación que nosotros tenemos es que cuando habla de pago individual, habla es por cada pago. La interpretación de la DIAN es bastante dura y dice, no, los 100 VT se entienden por todos los pagos, es decir, a Roger Román le compré el pescado,
y le pagué 5 millones de pesos en efectivo. Quiere decir que lo que excede las 100 VTs es no deducible. La interpretación mía hasta aquí es igual con la DIAN, pero la DIAN dice, cualquier otro pago que usted le haga a Roger en efectivo va a ser no deducible porque ya pasó el tope de los 100 VTs. Nosotros lo consideramos por cada pago. La DIAN en un concepto ha dicho no, por todo el pago acumulado. O sea que prácticamente yo, una persona natural, a lo largo del año no le puedo pagar más de 3.500.000, que es como lo más gravoso de esa interpretación, y pues ya lo otro está acá. Y esto es un proceso de fiscalización muy fácil para la DIAN, esto de acá, porque hace poco, el año pasado, llegó un requerimiento que decía algo de esta manera, y decía, vea, usted tuvo costos y gastos por 1.000 millones de pesos. Pero en el banco apenas salen movimientos, créditos de 100 millones. Dígame usted cómo pagó los otros 900 millones. Entonces, pues para la DIAN puede ser muy fácil esa fiscalización. Para ir ya terminando y pasar un poco a las preguntas, recordarles el beneficio de la renta exenta de economía de naranja, va hasta el año 2021, última convocatoria. Es un beneficio de renta exenta por 7 años, aunque bueno, hay que leer cómo queda la reforma tributaria, porque lo que estaban diciendo era que posiblemente esto lo eliminaban. También el régimen cese, que lo trajo la ley, en este caso lo trajo pues el Plan Nacional de Desarrollo, y es que quien desarrolle nuevas empresas en estos departamentos va a gozar pues de una tarifa del 0% los primeros 5 años y el 50% los 5 años siguientes. Esto es un gran beneficio y esto va hasta el año 2022. Faltará ver también cómo queda en la reforma tributaria, sigue vigente, y la SOMA, que también sigue vigente. Obviamente esto va a ir disminuyendo el beneficio. Ya pues en el 2022 sigue siendo bueno, las micro y pequeñas empresas van a tener un beneficio del 25% de la tarifa, es decir, que si hoy la tarifa general es el 30%, la cuarta parte de esta tarifa estaríamos hablando de un 7.5%, que es algo realmente atractivo. Bueno, señores, realmente, como siempre, esto ha sido toda la temática. En poco tiempo logramos ver mucho tema interesante, realmente bastante interesante. De igual manera, ahí tienen mis datos, mi correo y mi teléfono. También, pues, a través del instituto y pues a través de la firma Russell Berford, pues poderles aclarar todas las inquietudes que ustedes tengan, que pues al igual como nosotros también estamos por todo el país. Entonces, si quieren, aprovechamos para las preguntas que tengan en este momento, en esta mañana, que si las hay por chat, pues las leemos y de una vamos contestando. Listo, entonces quienes tengan preguntas, por favor, levanten la mano. Listo, está Clara Vargas. Ya te habilité el micrófono. Adelante, Clara. A los deseos yo les consulto. Ustedes me escucharon bien, que hoy me sentí un poco la voz más suave. Ustedes me excusan si no. Sí, te escuchamos bien. Ok. Clara. Bueno, vamos con Ebert Correa. Hoy están como tímidos, me parece a mí. Yo estoy seguro que tendrán muchas preguntas. Sí. Bueno, sigue Luz Marina. Ya ya te activé el sonido, Luz. Buenos días. Buenos días, Luz Marina, gusto saludarla. Gracias. A ver, nosotros somos una comunidad religiosa. Nosotros presentamos ingresos y patrimonio, pero también declaramos impuesto a las ventas. Mi pregunta es, tenemos más de 450 empleados. ¿Nosotros estaríamos obligados a tener nómina electrónica? Qué buena pregunta, qué buena pregunta.
Voy a respondértelo porque la norma lo que ha dicho es los que quieran valer los costos y deducciones. Tú no tienes forma de valerlo. Lo que tú sí vas a estar obligada es a recibir factura electrónica y documento equivalente electrónico, porque si no lo tienes, no puedes valerte el IVA descontable. Pero la nómina no genera IVA descontable. Por tanto, y lo que salió en ese concepto que fue para el régimen simple y lo podemos aplicar para ti también, es que en principio no estarías obligada a emitir nómina electrónica. Adicional, yo recomendaría lo siguiente: la resolución es clara en afirmarlo. No obstante, yo te diría que de igual forma vayas preparándote porque de una u otra manera vas a estar obligado a futuro a hacerlo. Muchas gracias. Es decir, hoy no lo estás, pero estoy seguro que más adelante lo tendrás que hacer o podrán hacerle ampliación a la norma. ¿Vamos con otra consulta o nos...? Sigue Ilse Saumet. O también los que quieren pueden ir preguntando por el chat, también vamos resolviendo las del chat y las vamos leyendo si quieren para que también lo podamos hacer de esa manera. Dale. Bueno, sigue Marta Cecilia. ¿Aló? ¿Me escuchan? Un poco lejos, estimada Marta. Para la resolución del documento de factura electrónica, ¿a partir de cuándo se debe expedir esa resolución? Recordemos que para soportar transacciones con no obligados a facturar, esa resolución de tener el consecutivo salió a partir del 15 de agosto, estaba habilitada para solicitarla. Quiere decir que el 15 de agosto todas las transacciones que hemos tenido con personas naturales tenemos que soportarlas con un documento equivalente que tiene una habilitación de la DIAN. Eso como primer punto. Y como segundo punto, la DIAN va a volver ese documento también electrónico. Y se espera que la resolución salga por allá a mediados de junio. Hoy no ha salido, será por allá en junio y comenzará por allá en septiembre, octubre. A ver, muchas gracias, pero es decir, desde el año pasado se debió pedir la resolución, ¿sí? Desde el año pasado tienes que tener la resolución y soportar los costos y gastos con personas no obligadas a facturar con ese documento. So pena que te los puedan rechazar en las deducciones de renta. Ok, muchas gracias. Listo, sigue Fanny. Buenos días, ¿me escuchan? Muy bien, Fanny, muy buenos días. Gracias. Tengo inquietud con respecto a nómina electrónica en la emisión de la información con respecto a prestaciones sociales. Nos comenta que es pago o abono en cuenta. Entonces, las prestaciones sociales que se van causando cada mes, se van provisionando, ¿deben reportarse? Esa es muy buena pregunta, Fanny, porque lo que ha dicho la resolución es que es de incluir los pagos y abonos en cuenta. Sin embargo, recordemos que si bien es cierto, el abono en cuenta de la provisión se va generando a lo largo del periodo que tiene vinculación laboral. Técnicamente no te diría en ese momento si hay o no que realizarlo, ya habrá que esperar que quede todo montado porque es una de las preguntas que también hay que hacerle a la DIAN, porque también está pasando lo mismo con las horas extras. Y es que dentro del anexo técnico de la resolución dice que hay que incluir las horas, es decir, cuántas horas trabajó el empleado, cosa que sería muy difícil de realizar. Entonces, digamos que ahí no te tendría una respuesta con certeza si habría que incluirlo o no. Yo te diría en principio que no, porque pues eso sí debería ser con lo pagado. Sí, porque pues, la inquietud es cuando vamos a hacer el pago pues, de la prima o en febrero que se van a consignar las cesantías, entonces se reportarán en ese periodo o será que lo vamos provisionando y así mismo se va reportando. Sí, para mi concepto será cuando se pague, es decir, por allá cuando se dé lugar al pago en junio o en diciembre. Ya, gracias. Sigue Juan José. Muy buenos días. Buenos días, Juan José. La duda que tengo es conforme a nómina electrónica. Ok. El hecho de que una empresa sea
obligada a llevar nómina electrónica, ¿eso conlleva alguna responsabilidad pues de ser más oportuna con los pagos de nómina, ser más puntuales como tal? Esa es la pregunta que tengo. Ok, vale. Yo les decía, no confundamos la nómina con la nómina electrónica. La nómina electrónica es un documento bajo unas especificaciones técnicas que da la DIAN para enviarle el reporte. Es como si tuviéramos que hacer exógena mensualmente, para ponerlo en esta de lo más sencillo. Y la empresa, obviamente, por motivos de caja, hoy no le puede hacer los pagos más oportunos al trabajador, no tiene nada que ver con esto, absolutamente nada. Es decir, en el sector médico sabemos que las empresas EPS o IPS a veces sufren problemas de caja. Ese problema de caja tiene lo siguiente, y es que si yo le pago cada 3 meses a mi trabajador, eso no tiene nada que ver. Yo tengo que enviar mi nómina electrónica, que es lo que me han dicho, que se envía por pago o por abono en cuenta. Así que es indiferente si pago tarde o no pago tarde. Y obviamente lo que de pronto puede pasar a futuro es que pues va a haber una trazabilidad más sencilla para, en caso de alguna denuncia, pues el Ministerio de Trabajo entrar a revisar eso, pero no es que ya tengas que mejorar todo, ¿no? Pero pues siempre hay que ser ajuicioso y tratar de pagar en los tiempos que corresponde. Ok, muchas gracias. Sigue Lina Marcela Gutiérrez. Buenos días. Buenos días, Lina. Mi pregunta es para más que todo como directamente a Zeus. Si Zeus o a partir de qué fecha podemos comenzar con las pruebas o si ya se está preparando para la configuración con nuestro proveedor de nómina electrónica, como para empezar. Que si bien a nosotros nos debemos comenzar a generar la información a partir de agosto. Yo creo que esa pregunta se la traslado a Zeus, pero yo me anticiparía a responder por Zeus. Ese software de Zeus Nómina es muy completo. Y ahí lo que tendrá que hacer son las interfaces con el facturador electrónico para que le dé los archivos. Pero yo creería que esa respuesta Zeus te la dará, pero aquí siendo un poco abogado, estoy seguro que ese reporte va a salir rápido por lo completo que es el software de nómina. Fíjese que aprovechando esa pregunta, eso nuevamente reitero, va a ser muy importante para las personas tener un software de nóminas. Eso va a ser bastante vital para hacer ese tipo de reportes, porque hacerlo manual sería muy complejo. Y recordemos que tener software de nómina también ayuda a disminuir riesgos en la liquidación y también temas de fraude. Hace muchos años recuerdo una experiencia en un lugar donde el fraude era con la nómina, eran 50 empleados y la hacían en Excel, y entonces liquidaban algo así como Roger Román se gana 100 pesos, menos descuento de deducciones, hay que pagarle lo correcto 70, pues entonces la suma daba 120, y era la manera como hacían pues este tipo de fraude. Entonces la nómina realmente sirve mucho para ello. Nada. Si quieren, mientras vamos avanzando con otra pregunta y de pronto se nos puede compartir la respuesta. Listo, sigue John Montalvo. Muy buenos días. Roger, mi pregunta es con respecto a nómina electrónica. Nosotros no declaramos renta, pero sí ingresos y patrimonio. Bueno, hay alguna de nuestras organizaciones que sí necesita llevar nómina electrónica en agosto. Nosotros tenemos el desarrollo propio de nómina. Yo he estado mirando pues el anexo técnico y yo puedo generar ese XML que pide la DIAN. Mi pregunta es, ¿sí o sí yo tengo que contratar a un proveedor tecnológico para que me haga ese envío a la información? Porque tengo entendido que eso era obligado para los que facturan electrónicamente. Pero en la nómina yo puedo tener mi propio software, hacer mi propia nómina, ¿cierto? Y ya generar el contenedor, el archivo de XML y mandar a la DIAN. Pero esa transmisión tiene que sí o sí contratar a un proveedor tecnológico. Tiene que ir a través de un proveedor tecnológico. Es decir, tú puedes tener la herramienta de la nómina electrónica,
pero tendrías que pedir todas las habilitaciones como proveedor electrónico ante la DIAN. Entonces es mejor No. pues... Sí, no, eso es mucho cuento ahí, no, pero porque yo, No sí, son tan- yo puedo generar el XML pues con todas las especificaciones que ellos piden, pero bueno, ¿cómo que eso lo paso a la DIAN? Entonces tendría que contratar a uno de esos proveedores de facturación para que me hagan ese trabajo, entonces. Es correcto, así es. Y la otra pregunta es, cuando se hace la solicitud para habilitarse uno, allí tiene que especificar qué proveedor va a usar y si uno, digamos, no está seguro, más adelante se cambia, igual uno puede actualizar esa información. Tal cual como la factura electrónica, tal cual. Ok, lo que pasa es que como nosotros no facturamos electrónicamente, entonces desconozco muchas cosas de la facturación electrónica. Pero para los demás, les respondo, la forma de habilitación o lo que se tiene previsto es que va a ser algo muy parecido a la factura electrónica, donde yo solicito una habilitación, digo qué proveedor me va a acompañar y a partir de ahí ya me dan mi responsabilidad y con eso pues ya comienzo a emitir las transmisiones de nómina electrónica. Ok, gracias. Sigue Ángel Monroy. Ángel, ya te activé el micrófono. Bueno, sigue Jennifer. Andrea. Bueno, Jennifer Andrea dejó una pregunta. Dice lo siguiente. Buen día, disculpen la pregunta. Cuando, por ejemplo, iniciemos en septiembre, ¿se debe hacer de todo el año desde enero el reporte? No, es de aquí hacia adelante, es decir, arranco en junio y de junio para adelante la nómina, no me tengo que regresar hacia atrás, es hacia adelante, no tengo que hacer nada retroactivo. Listo, hay otra pregunta de Viviana Rivera que dice, los no contribuyentes de impuesto de renta y los no responsables de IVA, ¿qué implicaciones tienen cuando en la adquisición de bienes o servicios no le expiden factura electrónica o los documentos equivalentes válidos? En principio no tendría ningún tipo de problema, para serte honesto. Realmente, como ellos no son declarantes, voy a poner un ejemplo, una iglesia que no tiene bienes arrendados ni operaciones que le dé lugar a IVA, pues lo único que recibe son dineros por donaciones a través de ofrendas o diezmos. Y sus ingresos, es decir, como no está obligada a presentar ingresos y patrimonio, pero le es indiferente si le facturan o no electrónicamente, si paga todo en efectivo, realmente para ellos no habría ningún tipo de consecuencia realmente. No lo habría porque no se les conocería ni el costo ni el gasto. Así que pues realmente no habría ningún problema para ellos. Pero lo recomendable es que de igual manera pida factura electrónica. Listo, otra pregunta dice, buen día, ¿una empresa agropecuaria se puede beneficiar de este plazo y en cuál sector se ubicaría? Pero ahí cuando me dice plazo sobre nómina electrónica, plazo sobre el pago de renta, ahí sería bueno que especificaran en la pregunta porque no sabría darle respuesta a ello, porque quedó general la pregunta. Listo. Otra pregunta de Fernando Mesa dice, ¿la indemnización y bonificaciones por despido son deducibles para el año 2020? Como yo le comenté, se tiene que validar el principio de la necesidad. Y es que si yo despedí al trabajador porque mi planta de personal se redujo con ocasión al ingreso, eso es un principio de necesidad que para mí es totalmente válido tomarlo como deducción. Pero cada punto habrá que observarlo de forma muy detallada. Por ejemplo, si a mí por el contrario me fue muy bien y yo lo que quise fue liquidar un empleado porque su rendimiento no era bueno y yo nunca le pasé ni carta, no tengo forma de demostrar que él no estaba teniendo rendimiento, sino que fue simplemente una decisión a través de lo que hice, pues ahí va a ser muy complicado que la indemnización la podamos catalogar como deducible. Entonces, cada caso hay que revisarlo en particular, pero siempre hay que verlo orientado a la necesidad. Listo. Hay otra de Juan David que dice, buenos días, somos un hotel y mi pregunta es, ¿tenemos que reportar las propinas?
las propinas tienen que ser reportadas en el formato de información exógena, en el formato de ingresos para terceros 1647, cosa que usualmente no se hace. Pero hay que hacerlo y es obligatorio. Listo. Otra pregunta dice, ¿la fecha para la nómina electrónica de 15 empleados cuándo es? Lo dice la resolución 013, tendríamos que devolvernos para contestarte eso, pero vamos a decírtelo enseguida. Recordemos que los vencimientos están dados en 3, ¿no? Por allá al inicio de la presentación lo vimos. Entonces, más de, ¿cuántos empleados me dijiste, por favor? 15. 15 empleados va a estar a partir del 1 de septiembre. Pero a partir del 1 de junio puede comenzar a hacer las pruebas piloto de la nómina electrónica. Listo. Otra pregunta dice, ¿qué descuentos se emitirán en la nómina electrónica? ¿Todos? No, recordemos que los documentos que se emitirán serán la nómina electrónica y ajustes a la nómina electrónica, como quien diría las notas crédito. Solo emiten 2 tipos de documentos y se emiten de manera mensual o cada vez que se haga un ajuste. Listo. Darlene nos dice, ¿los gastos soportes, documentos post son deducibles en renta, pero el IVA no es descontable? Tampoco. El documento pues no me otorga derecho ni en renta ni en IVA descontable. A partir del 2 de noviembre del año 2020 ya no me otorgan esos derechos. Listo, nos dice Marta. ¿Una entidad no contribuyente no estaría obligada a expedir documento soporte? Es lo mismo que hemos venido hablando en si la compañía no contribuyente, pero tiene operaciones de IVA descontable, tiene que emitir documento soporte y pedir factura electrónica. Listo. Han levantado la mano otras personas, entonces le voy a dar la palabra a Erika Tatiana. Vale, si quiere aprovechemos y vamos con las últimas 3 preguntas. ¿Te parece, Laura? Erika, ya puedes hablar. Hola Roger, buenos días. Lo que pasa es que nosotros tenemos una empresa que maneja convenciones con los empleados, los cuales no hacen base para seguridad social ni prestaciones sociales. Tú nos decías cuando nos explicaba los de la nómina que se tiene que reportar, que todos los ingresos se tienen que reportar y hacen base tanto para prestaciones sociales como para fiscales. Entonces ahí, digamos, cómo se haría si las convenciones que se tienen pues son, digamos, con empresas grandes como Ecopetrol. Entonces ahí, ¿cómo se manejaría ese tema? Vale, aquí hay que tener en cuenta varios puntos, ¿no? Porque aquí estamos hablando de 3 tipos de leyes. Código sustantivo laboral, o sea, tema laboral, tema de seguridad social y temas tributarios. ¿Qué nos dice la norma? Cuando tenemos una convención, dicha convención y se han establecido unos pagos adicionales a los trabajadores que son no salariales, estos tienen que revisar las normas de seguridad social, porque a pesar de que vengan de una convención, estos tienen que estar limitados hasta un máximo del 40% de el ingreso total para seguridad social. Eso fue una de las cosas que trajo una ley del año 2012. Puede ser que yo tenga la convención, pero si estos pagos superan más del 40%, pues tienes que observar las normas de seguridad social, que son sustancialmente diferentes a la convención. La convención está regulada por los pactos que ha celebrado el trabajador con sus empleados o que ha visto obligado a utilizarlos en bloque. Eso es norma laboral, pero en norma de seguridad social sí está claro de que tienes que tener vigilancia y el control de tu 40% cuando el pago es realizado, los devendos son directos al trabajador. Y para nómina electrónica, pues es reflejar ese tipo de pagos. Realmente en nómina electrónica va a ser decir, a usted le paga 100 pesos como salarios y por otros pagos le paga 200. Esos 200 no pagan seguridad social, es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con la nómina electrónica, pero puede ser objeto de revisión de la UGPP que te exija el pago de la seguridad social. ¿Me hice entender? Sí, Roger, muchísimas gracias. No, con todo el gusto. Listo, sigue Xiomara.
Creo que Xiomara está tímida, no la escuchamos. Xiomara, ya tienes el micrófono habilitado. Bueno, sigue Fanny Galíndez. Gracias. Tengo inquietud con respecto al documento de soporte electrónico para aquellos casos o cómo será el manejo, por ejemplo, para las compras y gastos de caja menor, que son cosas pequeñas que de pronto el documento lo entregan a los 2 días o a los 3 días cuando hacen el reembolso, el reintegro. ¿Cómo se manejaría pues en ese momento para hacer el documento y transmitirlo? Claro, eso es una pregunta muy buena, porque primero hay que esperar cómo queda el documento equivalente electrónico. Eso es un primer tema que debemos de esperar. Lo segundo es que tenemos que crear esas culturas de esos documentos equivalentes electrónicos. Voy a poner un ejemplo. En la caja menor se contrató a alguien para que ponga el bombillo y esa persona del bombillo nos cobró 100.000 pesos. No es responsable de IVA y tiene que pasar el RUC. A él ya se le pagó. Cuando vayamos a causar, ahí tendremos que generar el documento equivalente electrónico, que es el que va a soportar ese reembolso de esa caja menor. Fíjate que al final hasta puede ser un poco más práctico, porque puede ser que yo haga el documento equivalente electrónico a la persona de caja menor de forma automática, se le explica cómo hacerlo y de una vez ya quedó realizado. Entonces, mira que puede ser hasta un poco más práctico, pero será un tema de cambio cultural que se tendrá que realizar. Sí, señor. Gracias. Listo, sigue Marta Cecilia. Vale, quedamos con la pregunta de Marta Cecilia, una última y vamos cerrando. Ok, muchísimas gracias. Como en el caso de la facturación electrónica, la DIAN pues, suministró una facturación gratuita. En el caso de la nómina también tiene este caso de nómina electrónica gratuita. Fíjate, Marta, que justamente esa pregunta la realicé ayer a uno de los directores técnicos de una de las empresas de facturación electrónica y lo que ha manifestado la DIAN es que temporalmente no va a tener eso disponible. O sea que no va a haber un servicio gratuito para nómina electrónica. Eso es lo que hasta el momento tengo información, para ser honesto. Es que lo que le han dicho a los proveedores tecnológicos es que no, por el momento no va a haber un aplicativo gratuito de la DIAN para nómina electrónica. Puede ser que a futuro sí lo haya, pero hoy no lo hay. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Listo, y cerramos con una pregunta que hace Rosángela, que dice, buenos días, mi pregunta es por nómina electrónica, la empresa para la que trabajo liquida novedades vencidas. ¿Eso se puede seguir manejando así o hay que cambiarlos a novedades corrientes? Es decir, dentro del periodo que estoy pagando. Pues recordemos que las novedades, pues lo mejor es que las novedades sean sobre el periodo que se paga y en el periodo que sucede, pero tampoco está errado hacerlo de manera vencida las novedades. Por lo tanto, las novedades vencidas, por decirlo de esa manera, se tendrían que reportar en las nuevas nóminas en el mes siguiente o en el mes donde se produce esa novedad. Me explico. Si la novedad ocurrió en enero, pero yo la voy a aplicar en febrero, pues lo correcto será enviarlo en la nómina electrónica de febrero, para que todo vaya teniendo como coexiste, vaya siendo igualitario todo lo que son los temas de nómina. Listo, Roger. ¿Te leo más preguntas o acabamos? Hagamos la ñapa para cerrar. Listo, le doy la palabra a Miranda. Bueno, ya hizo la pregunta y dice, buenos días. En lo que respecta a los pagos de propina, además de reportarlos en el formato de ingresos recibidos para terceros, ¿se deben reportar en la nómina electrónica? No, porque eso no es pago laboral, eso es otro tipo de pago y eso no iría ahí, ya que eso no tiene nada que ver con pagos con relación laboral. Recordemos que la propina es un valor que deposita el tercero por la atención de un servicio y que se la da de manera o la recauda la empresa y luego la reparte entre las personas. No tiene nada que ver con nómina. Por lo tanto,
en ese sentido, eso no se reportaría en nómina electrónica, porque no tiene relación a un pago laboral. Listo. Vale. Bueno, Laura, bueno, para todos los que hasta ahora asistieron, realmente para mí ha sido un gusto maravilloso, realmente espero esta charla les haya gustado, tocamos múltiples temas y bueno, esperemos nos podamos ver en una próxima ocasión. Gracias a Zeus, gracias al Instituto por la invitación y realmente muy agradado de haber compartido con ustedes estas casi 2 horas. Les mando un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Gracias, Roger, y gracias a todos.